El sonido de una ficha cayendo en una maquinita. El olor a pizza recién horneada en un local pequeño. El eco de un animatrónico desafinado cantando cumpleaños feliz. Si estas imágenes te activaron algo, no te vayas porque estás a punto de revivir lo que solo los niños chilangos de los años 90 entienden. Y sí, vas a querer verlo hasta el final. 1. El salón de fiestas y pizza de La Ola. Antes de las grandes cadenas, La Ola, especialmente las sucursales del sur, era el lugar para los cumpleaños épicos. No solo servían pizza y espagueti, sino que tenían alberca de pelotas, resbaladillas gigantes de metal y, lo más importante, las maquinitas que funcionaban con fichas. La atmósfera era caótica, ruidosa y perfecta. El olor a cloro del área de juegos y la grasa de la pizza es un aroma que solo tú recuerdas. 2. El Parque de los Venados, Francisco Villa. Los domingos por la tarde eran para el Parque de los Venados. No por la fauna, sino por la trilogía sagrada, rentar una bici tándem o cuadriciclo familiar, la foto obligatoria en la fuente de los venados de bronce, y rematar con el elote o esquite del señor que se ponía en la esquina. Era el pulmón familiar del sur que no tenía la formalidad de Chapultepec. 3. Las funciones en el IMAX del Descubre Interactivo. Ver una película en el IMAX del Descubre Interactivo, hoy extinto, era el sumum de la excursión escolar. La pantalla gigante, las gafas 3D, que siempre estaban pegajosas, y la sensación de inmersión total mientras veías tiburones o viajes espaciales. La adrenalina no estaba en la trama, sino en el vértigo de la cúpula. Para muchos, fue el primer contacto real con la tecnología cinematográfica avanzada. 4. El Templo del Rock en el Tianguis del Chopo. Aunque eras demasiado pequeño, la peregrinación de los fines de semana al Chopo era visible por la cuadra. El olor a incienso, a piercings y a cuero, la música a todo volumen. Era un rito de paso para los hermanos mayores y un misterio cultural que se colaba en tu infancia a través de los casetes piratas que compraban y la ropa negra. Era la contracultura palpable en un estacionamiento. 5. El McDonald's de Polanco con el carrito de tren. El primer McDonald's de México era más que comida rápida, era un parque temático. El que estaba en Polanco, cerca de Mazarik, era mítico por tener el área de juegos más elaborada, con un vagón de tren y asientos de figuras. Hacer la fila por una Happy Meal no era por la hamburguesa, sino por el juguete que venía y la experiencia de estar en un lugar que parecía salido de una película americana. 6. El zumbido de las maquinitas en el centro comercial. Antes de las consolas caseras, los templos eran los locales de maquinitas en centros como Plaza Universidad o Perisur. El ruido constante, el olor a sudor y metal caliente. Gastar 5 pesos en una ficha para jugar Street Fighter 2 o Metal Slug era una decisión de vida o muerte. Y si lograbas llenar el bote de tickets para canjear por un llavero de plástico barato, eras el rey. 7. El viaje al pasado en las grutas de Tolantongo. Aunque estaba lejos, la visita a las grutas de Tolantongo era la aventura vacacional de Semana Santa. Los camiones llenos de familias, el olor a azufre y la visión de esas pozas escalonadas de agua turquesa caliente. Era un paraíso natural y rústico donde el mayor lujo era estar flotando en un río cálido dentro de una cueva. 8. El misterio subterráneo del Museo del Metro. La visita escolar al Museo del Metro en la estación Pino Suárez era un viaje a lo profundo de la ciudad. Ver la pirámide azteca incrustada en el túnel, la explicación sobre cómo se construye debajo de una ciudad de agua y el recorrido por los vagones viejos. Te hacía sentir que el metro no era solo transporte, sino un monstruo subterráneo lleno de historia. 9. El cine El Castillito, la fantasía en el centro. El cine Reforma, que tenía una fachada que parecía un castillo medieval, de ahí su apodo, en el centro histórico era la meca para ver las películas de Disney y los grandes blockbusters animados. Su arquitectura te hacía sentir que entrabas a un mundo de fantasía antes de que empezara la función. Ver una película allí era una ceremonia familiar de domingo. 10. La espera por las novedades de Blockbuster. Aunque no era un lugar para niños, el ritual del viernes por la noche en Blockbuster era sagrado. Pasear por los pasillos, el olor a plástico de VHS/DVD, la presión de elegir y, sobre todo,
el pánico de que ya se hubieran llevado el estreno que querías. Era la cacería del fin de semana y la única fuente de entretenimiento en casa. 11. El carrito del súper en Perisur. Perisur no era solo un centro comercial, era una ciudad dentro de la ciudad. Recordarás el carrito del súper con forma de auto que podías rentar para que te llevaran por los pasillos. Sentirte el conductor de esa máquina de plástico era más emocionante que cualquier juego. 12. La lucha por el espacio en el Parque Hundido. El Parque Hundido era conocido por el reloj floral y, sobre todo, por sus áreas de juegos con estructura de concreto y metal que se calentaban peligrosamente bajo el sol. Las escaleras y pasajes de cemento eran un laberinto y el reto era deslizarte sin quemarte. 13. Las tiendas Hello Kitty en Galerías Insurgentes. Para las niñas de los 90, las tiendas Hello Kitty eran santuarios. El olor a plástico nuevo, el color rosa predominante y la posibilidad de comprar un lapicero o una goma de borrar importada de Japón. Era el pico del estatus escolar tener un artículo de papelería de la gatita sin boca. 14. El laberinto de espejos en el castillo de Chapultepec. Las excursiones a Chapultepec eran agotadoras, pero la subida al castillo valía la pena. No por la historia, sino por el laberinto de espejos que estaba cerca del mirador. Entrar era desorientador y divertido, un recuerdo de la arquitectura lúdica de la época. 15. El éxtasis del tren ligerito. Para los niños del sur, el tren ligero era el medio de transporte más futurista. Ver los rieles, el movimiento rápido y la sensación de ir en algo diferente a un autobús o el metro. Era el paseo tecnológico que te llevaba a la Xochimilco de las trajineras y los mercados. 16. La música de Patti Lou. No podías escapar de la música de Patti Lou y sus programas infantiles. Sus canciones sobre los números, las vocales y los animales eran el soundtrack involuntario de toda primaria. El tono pegadizo y la dulzura de la conductora eran omnipresentes en la televisión de las mañanas. 17. El cine Variedades y sus maratones. Ubicado en el centro, el cine Variedades era conocido por ser uno de los pocos que ofrecía maratones de películas y funciones especiales. Era el lugar de culto para los fans de los superhéroes y las sagas de ciencia ficción que podías ver en una sola sentada. 18. El olor a químico de las lanchitas de Chapultepec. Rentar una de las lanchas de pedales en el lago de Chapultepec, con su olor a fibra de vidrio, agua estancada y gasolina, si pasabas cerca de los botes de motor, era un rito de iniciación. La coordinación familiar en el pedal y la lucha por evitar a los patos eran el juego central. 19. La fila eterna en el Cárcamo de Dolores. Las cascadas monumentales del Cárcamo de Dolores en Chapultepec, con sus murales y su arquitectura hidráulica, eran el telón de fondo de miles de fotos familiares. La belleza del lugar te hacía olvidar que estabas parado al lado de la principal fuente de agua de la ciudad. 20. Los estrenos y el hype de Galerías Coapa. Galerías Coapa era el centro comercial top del sur. Su diseño, sus tiendas departamentales y, sobre todo, su ambiente de novedad lo hacían el punto de reunión obligado, especialmente en Navidad. 21. El planetario Luis Enrique Erro, un viaje a las estrellas. La visita al planetario del Politécnico era obligatoria. El domo envolvente, el murmullo de los asientos reclinables y la voz profunda explicando las constelaciones. Era una experiencia inmersiva de ciencia que no requería tecnología moderna, solo oscuridad y un proyector de calidad. 22. Las botargas del Estadio Azteca. Ir al Estadio Azteca a un partido del América o de la selección era un espectáculo. Pero para los niños, la estrella no era el jugador, sino las botargas gigantes y coloridas que bailaban en la cancha. Ver a esos muñecos enormes era parte de la mística del fútbol. 23. La librería del Palacio de Minería. La FIL de Minería era la oportunidad escolar para oler libros nuevos. El recorrido por ese edificio imponente, los pasillos repletos de editoriales y la posibilidad de llevarte un libro con descuento. Para muchos, fue el primer contacto con un ambiente académico y la sobriedad de la arquitectura colonial. 24. El espectáculo de agua y música en el Parque de los Periodistas. Las fuentes del Parque de los Periodistas Ilustres, cerca del centro, ofrecían un espectáculo de luces y agua que era un atractivo nocturno sencillo.
Las familias se sentaban alrededor a ver cómo el agua bailaba al ritmo de la música. 25. La Granja de las Américas, animales domésticos. La Granja de las Américas, cerca de Lomas de Sotelo, era un zoológico interactivo donde podías alimentar y tocar animales domésticos. Era la versión campestre del zoológico, perfecta para los niños de ciudad que nunca habían visto una cabra de cerca. 26. El miedo a los animatrónicos de Showbiz Pizza / Chuck E. Cheese. La pizzería con animatrónicos era una parada obligada para cumpleaños. Aunque la pizza era mediocre, la banda de muñecos robóticos que cantaban era fascinante y un poco aterradora. La voz desafinada del ratón Chuck E. Cheese, o su antecesor, Showbiz Pizza, es un sonido que quedó grabado en el subconsciente colectivo. 27. La Casa de los Espejos en el Bosque de Tlalpan. El Bosque de Tlalpan era la versión más rústica del parque. El principal atractivo, además de correr entre los árboles, era la pequeña Casa de los Espejos donde las risas estaban garantizadas por las distorsiones. 28. Las pistas de go-karts en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El área del autódromo se usaba ocasionalmente para rentar pistas de go-karts. Ir ahí a manejar esos pequeños vehículos a toda velocidad era el sueño de cualquier niño fan de las carreras. 29. El olor a churros en el centro. Una caminata por el centro no estaba completa sin el premio final, los churros con chocolate espeso de El Moro o de algún puesto tradicional. El olor a fritura, azúcar y canela mezclado con el tráfico es el aroma de un paseo bien merecido. 30. La épica de las carreras de perros en el galgódromo. Aunque era un espectáculo de adultos, el galgódromo, hoy Arena México, y las carreras de perros eran una fascinación por la velocidad de los animales. El ruido de las tribunas y el ladrido constante creaban un ambiente de emoción que, aunque no entendías las apuestas, era vibrante. Y ahí está. 30 recuerdos que solo entenderás si creciste en la Ciudad de México en los años 90. Si al menos uno de estos momentos te sacó una sonrisa, entonces ya valió la pena este viaje al pasado. Hay muchos detalles que marcaron esa infancia chilanga y seguramente tú también tienes alguno que no mencionamos aquí. Así que cuéntanos en los comentarios cuál agregarías a la lista o cuál fue tu favorito. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite acordarse de aquel año. Nos vemos en el próximo capítulo.